Capítulo 8. La llegada de la Piedra Negra. Cuando a la mañana siguiente bajé a desayunar, tras dormir 8 horas ininterrumpidas, encontré a Sir Walter descifrando un telegrama entre panes y mermeladas. Su alegría del día anterior había desaparecido por completo. «Ayer me pasé 1 hora al teléfono después de que usted se fue a la cama», me dijo. «Encargué a mi jefe que hablara con el primer lord y el ministro de guerra, y traerán a Roger un día antes. Este telegrama confirma que estará en Londres a las 5. Es extraño que la palabra clave, equivalente a su chef d'État, mayor general, sea puerco». Me señaló cuáles eran los platos calientes y continuó. «No es que piense que vaya a ser de mucha utilidad. Si sus amigos fueron lo bastante listos para averiguar la fecha de la primera cita, no serán para darse cuenta del cambio de fecha. Me gustaría saber por dónde se está filtrando la información. Creíamos que en Inglaterra solo había 5 hombres que estaban al tanto de la visita de Roger, y puede estar seguro de que en Francia hay menos, porque allí son incluso más cautos para estas cosas». Continuó hablando mientras desayunábamos. Me sorprendía que me hubiera hecho su confidente. «¿No pueden alterarse las disposiciones?», pregunté. «Podrían alterarse», dijo, «pero preferimos evitarlo siempre que sea posible. Se toman las decisiones después de una larga preparación y ninguna alternativa sería tan buena. Además, hay 1 o 2 puntos en los que es imposible hacer cambios. Sin embargo, supongo que si se demostrara que es absolutamente necesario, podría arriesgarse un cambio, pero no resultaría fácil, Hannay. Nuestros enemigos no serán tan básicos como para arrebatarle el maletín a Roger o algo similar. Saben que eso nos haría vigilar más. Su propósito es obtener los detalles sin que ninguno de nosotros lo sepa, de modo que Roger regrese a París creyendo que el asunto sigue siendo un secreto. Si no pueden hacerlo de esa forma, habrán fracasado, porque saben bien que si nosotros sospechamos algo, cambiaremos automáticamente los planes. Entonces, no podemos separarnos del francés ni por un momento hasta que vuelva a su país, dije. Si creyeran que pueden obtener la información en París, no se arriesgarían aquí. Seguramente deben haber planeado algo muy consistente en Londres. Roger cena con mi jefe y después irá a mi casa para entrevistarse con 4 hombres. Whittaker, del Almirantazgo, yo, Sir Arthur Drew y el general Winstanley. El primer lord está enfermo y se ha marchado a Sheringham. En mi casa recibirá cierto documento de manos de Whittaker y después será llevado en coche a Portsmouth, donde un destructor lo conducirá al Havre. Su viaje es demasiado importante como para permitir que tome un barco ordinario. No lo dejaremos solo ni un momento hasta que vuelva a pisar suelo francés, igual que a Whittaker, hasta que se reúna con Roger. Es todo lo que podemos hacer, y no creo que pueda producirse algún fallo. De todas formas, no estoy tranquilo. El asesinato de Carolis provocará un verdadero escándalo en todas las cancillerías de Europa. Después de desayunar me preguntó si sabía manejar. «Bueno, hoy me hará de chofer y se pondrá el uniforme de Hudson. Tienen aproximadamente la misma estatura. Usted está metido en este asunto y no queremos correr ningún riesgo. Nos enfrentamos con hombres desesperados, que no respetarán ni siquiera la casa de campo de un funcionario gubernamental». Al llegar a Londres había comprado un coche y me había distraído viajando por el sur de Inglaterra, de modo que conocía bastante bien el territorio. Llevé a Sir Walter a la ciudad por la carretera de Bath y lo hice con idoneidad. Era una cálida mañana de junio y resultó encantador atravesar las pequeñas ciudades con sus calles recién regadas y los jardines del valle del Támesis. Dejé a Sir Walter en su casa de Queen Anne's Gate a las 11 en punto. El mayordomo viajaría en tren con el equipaje.
Lo primero que hizo fue acompañarme a Scotland Yard. Allí se entrevistó con un caballero de aspecto solemne y cara de abogado. «Le he traído al asesino de Portland Place», me presentó Sir Walter. Por toda respuesta se sonrió irónicamente. «Habría sido un buen regalo, Bullivant. Supongo que este es el señor Richard Hannay, que ha tenido tan ocupada mi oficina durante los últimos días». «El señor Hannay volverá a ocuparlo. Tiene muchas cosas que contarle, pero no hoy. Por motivos muy urgentes, su relato tendrá que esperar 24 horas. Después le prometo que lo hará sentirse asombrado y probablemente edificado. Quiero que le asegure al señor Hannay que no tiene nada que temer». El caballero de Scotland Yard así lo hizo. «Puede reanudar su vida allí donde la dejó», declaró. «Su piso, al que no creo que desee volver, lo está esperando, y su criado sigue allí. Como nunca ha sido acusado públicamente, consideramos que no hará falta un desagravio público. Sin embargo, procederemos como usted prefiera». «Es posible que más tarde necesitemos su ayuda, MacGillivray», dijo Sir Walter cuando nos estábamos yendo. Después me dejó en libertad de hacer lo que quisiera. «Vaya a verme mañana, Hannay. No necesito sugerirle que sea discreto. Si estuviera en su lugar, me metería en la cama, ya que supongo que debe tener mucho sueño atrasado. Manténgase oculto, porque si uno de nuestros amigos de la Piedra Negra llegase a verlo, seguramente tendrá problemas». Me sentí curiosamente ocioso. Al principio me alegré de volver a ser un hombre libre y poder ir a donde quisiera sin ninguna cautela. Solo había estado un mes al margen de la ley y para mí resultó más que suficiente. Fui al Savoy, pedí el manjar más exclusivo de la carta y después me fumé el mejor cigarro que la casa pudo conseguirme. Pero seguía estando tenso. Cuando alguien me miraba, no podía dejar de preguntarme si pensaba en el asesinato. Después tomé un taxi y me hice llevar muchos kilómetros al norte de Londres. Regresé paseando a través de campos e hileras de casonas y terrazas, y luego por barriadas y callejuelas, y tardé casi 2 horas. Mientras tanto, mi inquietud aumentaba. Intuía que grandes cosas importantes, estaban ocurriendo o a punto de ocurrir, y que yo, que era el eje de todo el asunto, había sido apartado de él. Roger estaría llegando a Dover, Sir Walter haciendo planes con las pocas personas de Inglaterra que conocían el secreto, y la Piedra Negra seguiría con su confabulación clandestina. Intuí el peligro y la inminente catástrofe, y también tuve la curiosa sensación de que solo yo podría impedir que se produjese. Pero ahora estaba fuera del juego. ¿Cómo podía ser de otro modo? No era probable que los ministros del gobierno, los lords del almirantazgo y los generales me admitieran como uno más en sus oficinas. Empecé a desear toparme con uno de mis 3 enemigos, al menos para que los acontecimientos se precipitaran. Deseaba con toda mi alma tener una vulgar pelea con esa gente, en la que pudiese golpear y destrozar algo. Me estaba malhumorando rápidamente. No tenía ganas de volver a mi piso. Algún día debería hacerlo, pero aún tenía dinero suficiente y decidí pasar la noche en un hotel. Mi fastidio continuó a lo largo de la cena que tomé en un restaurante de Jermyn Street, pero no tenía hambre y dejé varios platos sin tocar. Bebí la mayor parte de una botella de vino de Borgoña, pero eso no contribuyó a mejorar mi humor. Una desagradable inquietud se había adueñado de mí. Allí estaba yo, un hombre común y corriente,
sin una inteligencia extraordinaria, pero convencido de que era necesario en algún sentido para llevar a buen término aquel asunto, de que sin mí todo se iría al traste. Me dije a mí mismo que estaba siendo presuntuoso, que 4 o 5 personas muy inteligentes, plenipotenciarios del Imperio británico, se ocuparían del asunto. Sin embargo, no pude persuadirme a mí mismo. Parecía que una voz me hablaba al oído, diciéndome que me apresurase o nunca podría volver a conciliar el sueño. El resultado fue que hacia las 9:30 decidí ir a Queen's Anne's Gate. Lo más probable era que no me dejaran entrar, pero tenía que intentarlo. Bajé por Jermyn Street y en la esquina de Duke Street me crucé con un grupo de hombres mozos. Iban elegantemente vestidos, habían cenado en algún restaurante y se dirigían a un teatro de variedades. Uno de ellos era el señor Marmaduke Shopley. Me vio y se quedó helado. ¡Santo Dios, el asesino!, exclamó. ¡Vamos, muchachos, agárrenlo! Es Hannay, el asesino de Portland Place. Me aferró el brazo y los demás se apresuraron a rodearme. No tenía intenciones de meterme en ningún lío, pero mi mal humor me jugó una mala pasada. En aquel momento se acercó un policía y yo debería haberle dicho la verdad, y si dudaba, pedirle que me llevara a Scotland Yard o a la comisaría de policía más cercana. Pero en aquella situación un retraso me pareció insoportable, y tener que ver la cara de Marmee fue más de lo que pude aguantar. Le di un puñetazo y tuve el placer de verlo caer cuán largo era. Entonces comenzó una pelea desigual. Todos se abalanzaron sobre mí y el policía me atacó por la espalda. Acerté un par de buenos golpes y creo que en igualdad de condiciones los habría vencido a todos, pero el oficial me tenía agarrado por detrás y uno de ellos me rodeó el cuello con un brazo. Aún en medio de una niebla de ira, oí preguntar al oficial de la ley qué ocurría y a Marmee dejar pasar la voz por sus dientes rotos para decir que yo era Hannay, el asesino. «¡Maldición!», exclamé. «Haga callar a este tipo. Le sugiero que no me moleste, agente. Scotland Yard sabe a qué atenerse respecto a mi persona y le echarán una bronca si se cruza en mi camino». «Tiene que acompañarme, joven», dijo el policía. «Lo he visto golpear a este caballero. Usted ha empezado, porque él no lo había provocado. Lo he visto. Será mejor que me acompañe por su propia voluntad o tendré que ponerle las esposas». El hartazgo y la seguridad de que no debía retrasarme en ninguna circunstancia me dieron la fuerza de un elefante. Casi levanté por los aires a la gente, derribé al hombre que me tenía agarrado por el cuello y me largué a correr por Duke Street. Oí un silbato y veloces corridas tras de mí. Siempre he sido un corredor muy rápido y aquella noche tenía alas en los pies. En un instante estuve en Pall Mall y giré hacia St. James Park. Eludí al policía que montaba guardia a las puertas del palacio, pasé entre los numerosos coches que había en la entrada del mall y me dirigí hacia el puente antes de que mis perseguidores hubieran cruzado la calle. Me esforcé más al llegar al parque. Por fortuna no había mucha gente por los alrededores y nadie intentó detenerme. Mi objetivo era llegar cuanto antes a Queen's Anne's Gate. Cuando llegué, aquella calle me pareció desierta. La casa de Sir Walter estaba en la parte estrecha y frente a ella había 3 o 4 coches estacionados. Bajé la velocidad y subí los escalones que conducían a la puerta. Si el mayordomo me negaba la entrada o incluso si se tardaba en abrir, estaba perdido. Pero no se retrasó. Apenas había llamado cuando el hombre entornó la puerta. «Tengo que ver a Sir Walter», jadeé.
Me trae un asunto urgente e importante. Sin que se le moviera un solo músculo, terminó de abrir la puerta y después la cerró tras de mí. Sir Walter está ocupado, señor, y he recibido órdenes de no dejar pasar a nadie. Hágame el favor de esperar. La casa era de estilo clásico, con un gran vestíbulo y habitaciones a ambos lados de él. Al fondo había un nicho con un teléfono y un par de sillas, y el mayordomo me indicó que tomara asiento allí. Escuche, murmuré, hay problemas y yo estoy metido en ellos, pero Sir Walter lo sabe y trabajo para él. Si viene alguien preguntando por mí, tendrá que mentirle. Él asintió y en aquel momento se escucharon unas voces en la calle y unos fuertes golpes en la puerta. Nunca he admirado tanto un hombre como aquel mayordomo. Abrió la puerta y con la cara impasible esperó que lo interrogaran. Después les contestó, les dijo a quién pertenecía la casa y cuáles eran sus órdenes y les impidió la entrada. Yo lo vi todo desde mi posición privilegiada y lo juzgué mejor que cualquier obra de teatro. No había esperado mucho cuando volvieron a llamar a la puerta. El mayordomo no puso ningún inconveniente a la visita del nuevo caballero. Mientras se quitaba el abrigo reconocí quién era. No podías mirar un periódico o una revista sin encontrarte con aquella cara. La barba gris cortada en línea recta, la boca de luchador nato, la nariz cuadrada y los penetrantes ojos azules. Reconocí al primer lord del almirantazgo, el hombre que, según decían, había creado la nueva Marina de Guerra británica. Pasó de largo frente a donde yo estaba y fue introducido en una habitación situada al fondo del vestíbulo. Cuando se abrió la puerta oí el sonido de una conversación en voz baja. Se cerró y volvió a imperar el silencio. Permanecí 20 minutos allí, preguntándome cómo seguiría todo para mí. Aún estaba convencido de que se me necesitaba, pero no tenía ni idea de cómo, cuándo ni para qué. Consulté varias veces mi reloj y cuando dieron las 10:30 empecé a pensar que la reunión acabaría pronto y en un cuarto de hora Roger se hallaría en viaje hacia Portsmouth. Entonces oí un timbre y el mayordomo se presentó. La puerta de la habitación del fondo se abrió y el primer lord del almirantazgo salió del vestíbulo. Pasó delante de mí, miró en mi dirección y durante un segundo nuestras miradas se cruzaron. Solo fue un segundo, pero bastó para que el corazón saltara en mi pecho. Nunca había visto al gran hombre antes y él tampoco me había visto a mí. Sin embargo, en esa fracción de tiempo, algo chisporroteó en sus ojos y ese algo fue reconocimiento. No es algo que pueda confundirse, es un destello, una chispa, una diferencia casi imperceptible que significa una cosa y ninguna otra. Se produjo sin intención, porque se apagó casi enseguida, y él siguió adelante. Confundido y azorado, oí que la puerta de la calle se cerraba tras él. Tomé la guía telefónica y busqué el número de su casa. Me comunicaron enseguida y un criado me atendió. ¿Está su señoría en casa?, pregunté. Su señoría ha regresado hace media hora, dijo la voz, y se ha acostado. Esta noche se encuentra algo indispuesto. ¿Desea dejar algún recado, señor? Colgué y estuve a punto de tropezar con una silla. No, mi participación en este asunto aún no había terminado. Afortunadamente había llegado a tiempo. No podía perder ni un momento, de modo que me dirigí hacia la puerta de la habitación del fondo y entré sin llamar. 5 rostros estupefactos alzaron los ojos de una mesa redonda. Estaban Sir Walter y Drew, el ministro de guerra, a quien solo conocía por fotos, había un anciano delgado, que probablemente era Whittaker, un alto funcionario del almirantazgo, y también vi al general Winstanley, reconocible por la larga cicatriz que lucía en la frente. Por último,
Había un hombre bajo y grueso, con un bigote gris y abundantes cejas, que se había interrumpido en mitad de una frase. La cara de Sir Walter reflejó sorpresa y exasperación. «Este es el señor Hannay, de quien les he hablado», dijo a sus acompañantes. «Me temo, Hannay, que su visita es muy inoportuna». Yo había empezado a recobrar la sangre fría. «Eso está por verse, señor», dije, «pero creo que no puede ser más oportuna. Por el amor de Dios, caballeros, ¿quieren decirme quién era el hombre que acaba de marcharse?» «Lord Alloa», dijo Sir Walter, rojo de ira. «No lo era», exclamé yo. «Es muy parecido, sí, pero no es Lord Alloa. Es alguien que me ha reconocido, alguien a quien yo he conocido durante este último mes. Acababa de salir cuando he llamado a casa de Lord Alloa y me han dicho que hace media hora que está en su casa, acostado». «¿Entonces quién?», balbució alguien. «La Piedra Negra», exclamé yo. Me senté en una silla recién desocupada y paseé mi mirada por el rostro de los 5 convulsionados caballeros que me rodeaban.